pasada nos en elementos importantes de cómo dibujar figuras en software, ¿verdad? Por ejemplo, el resortaje de una pieza, los engranajes, ¿verdad? Todo esto se hace en programas, en software, y la semana pasada habíamos visto la introducción. Entonces, esta semana vamos a hacer una práctica para que ustedes conozcan cómo es que se trabaja, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuál es el fin primordial de trabajar con el software como tal. Entonces, por ejemplo, piezas así como esta que ustedes tienen en pantalla, se trabajan en base a dimensiones, ¿verdad? Esto con el fin de poder darle un realce a la pieza. Entonces, importante pues conocer cómo es que funciona estos elementos. Entonces voy a abrir el programa para que ustedes conozcan cómo se trabaja. Esperemos un momento en lo que apertura el programa. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser definir qué objeto es el que vamos a estar dibujando. Vamos a dibujar un objeto bastante sencillo para poder visualizarlo. Vamos a ver si encontramos por acá algún objeto. Pero vamos a ver. Creo que aquí solo hay objetos tridimensionales. Vamos a ver acá. Por ejemplo, bueno, el trazo de una dragas, por ejemplo, puede ser visualizado en este programa. Voy a buscar uno en la parte de descargas, permítanme. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver qué objeto les podría decir que podríamos trabajar. Este, por ejemplo. Le dan clic derecho a la imagen y le dan editar. Al darle editar, esto nos lo va a aperturar en lo que viene siendo Paint, ¿verdad? Entonces, después de que la apertura en Paint, ahorita van a ver, acá le vamos a dar seleccionar todo y le vamos a dar control C. Nos pasamos al programa, control V, y damos 0,0 para que nos ubique la imagen en las coordenadas 0 en X y 0 en Y. Ya estando ubicados acá, vamos a empezar a dibujar. En la parte de arriba existen varias herramientas para dibujo que podemos ir haciendo uso. Y acá nos proyectan algunas medidas, por ejemplo, a partir del radio. Cuánto de aquí para acá, cuánto de aquí para acá, y en base al radio es que nosotros vamos a estar trazando cada uno de esas circunferencias. Entonces, veamos. En el caso del círculo pequeño, si ustedes se logran ver desde el punto de acá a este punto, tenemos un radio de 12.5. Y de aquí para este punto tenemos un radio de 20. Entonces empecemos con los radios. C, Enter.
y hago un clic y le pongo 12.5. Ahí quedó el círculo, ¿sí? Luego otro círculo acá arriba y nos vamos a posicionar en el centro con un radio de 20, ¿sí? ¿Estamos? Entonces de esa manera tenemos los dos círculos ya con las medidas. No sé si hayan dudas hasta el momento. ¿No hay dudas? Ok. Entonces, seguido de esto, vamos a venir y vamos a trabajar la distancia que hay de este círculo para donde empiezan estos dos círculos. En este caso es 32. ¿Ok? A 32 lo voy a dividir dentro de 2. Me queda 16. Entonces 16 le voy a dar hacia arriba y 16 le voy a dar hacia abajo. Entonces lo vamos a hacer acá. Del centro trazo una línea de medida 32. La línea aquí está, miren. Hago clic acá. Me posiciono en el centro. Cuando yo quiera, aquí tengo la opción de trazar una línea a cualquier ángulo. ¿Ve? Pero si yo quiero tener una línea recta, tengo que activar aquí la parte donde dice Ortho Mode o F8. Si yo le doy clic acá, ya me tira líneas únicamente horizontales, de manera recta. Entonces le doy 32 a mi izquierda y le doy 16 hacia arriba. Y ya encontré el punto donde yo tengo que hacer el círculo de la circunferencia. Entonces en este caso, el radio para esta circunferencia es de 6 y el de afuera es de 12. Entonces vamos a venir y vamos a trabajar un radio primero. Bueno, siempre la opción de círculo. Me posiciono acá y vamos a darle aquí a este 6. Le doy otro y vamos a darle a este 12. ¿Ok? Hago lo mismo. Trazo una línea de aquí para abajo de 16. ¿Verdad? Le doy escape. Hago un círculo de 6. Y hago un círculo de 12. ¿Ok? Muy bien. Seguido de eso, voy a venir y voy a trazar la pieza. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un círculo, ¿ven? Entonces, lo que vamos a hacer es, con la opción de arco, de la mitad de acá, trazar una línea a la mitad de acá y trazar más o menos al cálculo, dar un clic, volver a ubicar este punto al centro y más o menos jalar las líneas de manera de dar una circunferencia, una curvatura. Teniendo eso, voy a dar el comando TR, ¿sí? Y doble enter. Esto me va a servir para poder cortar las líneas, ¿sí? ¿Ven? De esa manera, para poder dar esa curvatura, ¿verdad? Esa es una. Dos. Seguido de eso, voy a venir y voy a sacar una copia de esto. Voy a borrar estas líneas que solo me sirvieron de guía. Las selecciono y con la tecla suprimir las borro. Esto de acá lo voy a pasar a este lado. O sea, voy a hacerle como un espejo. Aquí hay una opción que se llama mirror. Miren. Si yo dejo ahí, ahí me explica qué es lo que hace. Y ahí básicamente lo que hace es hacer un espejo. Entonces selecciono todas estas líneas, ¿sí? Todas las líneas. Le doy Enter.
me posiciono en el centro y le doy clic hacia abajo. Y le doy que no, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hago la copia de lo mismo que tengo acá al otro lado, ¿sí? Seguido de eso, voy a venir y de esta mitad trazo un arco a esta otra mitad, ¿sí? Le doy clic acá, por ejemplo, corro el punto al centro y aquí ya yo decido darle la curvatura. En este caso, acá. Sale un poco menos, ahí más o menos. Y voy a cortar TR, 2 veces Enter, y voy a cortar esa curvatura. Aunque estoy viendo que se nota demasiado, vamos a ver si lo corto acá, ahí está. Ahí ven. Entonces, corto acá y corto. Ahí quedó la pieza. MI, ya saben, o la opción Mirror acá arriba, selecciono esta pieza, le doy Enter, me posiciono en el centro y trazo hacia acá, ¿verdad? Hacia acá, le doy Enter y le doy TR, 2 veces Enter para cortar esta pieza y esta. Y listo, ahí me quedó la pieza formada. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Pregunto. ¿No? Muy bien. Entonces este es el dibujo 2D. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver solo piezas 2D y más adelante les voy a mostrar cómo trabajar piezas 3D. ¿Verdad? La intención es ir aprendiendo cómo ir formulándolo y cómo ir trabajando. Es bien sencillo siempre y cuando pues practiquemos, ¿verdad? Porque esto va de la mano de la práctica. Entonces sí es importante practicar. Si se dan cuenta, todo fue trabajado por medio de circunferencias, ¿verdad? Aquí, si ustedes observan, se darán cuenta que todo viene separado. O sea, me refiero a que cada pieza o cada línea está separada porque lo fui creando así. Hay un comando que se llama bpoly, ¿sí? Si yo escribo ese comando, la B mayúscula poly, de polilínea, y le doy Enter, acá me sale esta ventana. Esta ventana sirve para poder hacer una polilínea de algo ya creado, o sea, convertir todo en una sola línea. Entonces, si yo vengo y le doy acá donde dice Pick Point y selecciono todo lo que quiero convertir en una sola línea, o sea, el centro, me lo va a registrar, miren. Para poder crearlo tiene que estar cerrado, eso es un punto muy importante. ¿A qué significa cerrado? De que deben intersectar las líneas. Ahí no intersectan, miren, no intersectaron, pero me las intersecta el bpoly. Si le doy Enter, aquí me creó una sola línea, ¿no? Entonces bien puedo CO o bien puedo copiar. Aquí hay una opción que dice copy. Selecciono esto, más esto, más esto, más esto otro y esto otro. Y lo paso aquí a la par. Les voy a enseñar qué diferencia hay entre lo que acabo de crear y lo que ya está creado. Lo que acabo de crear tiene una opción de línea continua. Vean, ya detectó la línea continua. Y si yo me acerco, me generó el anclaje de esa línea continua. Diferencia entre esto, ¿eh? Que esto está separado, miren. Entonces hay ventajas y desventajas de trabajar con esto. Porque yo voy a tener, aquí selecciono solo un contorno y automáticamente me selecciona. Entonces, hay ventajas porque yo puedo
tener un poco más ordenado mi dibujo. Y puedo desarrollar de mejor forma, si yo quisiera, por ejemplo, moverlo, editarlo, me es más factible tenerlo de esta manera ordenada. Pero cada quien lo trabaja de diferente forma. O sea, cada quien tiene su forma de trabajar, pero están esas dos opciones para poder presentarlo. Esa es la intención de conocer el dibujo. Entonces, en el folleto vienen opciones como estas, que estas ya son 3D, ¿verdad? Para poder dibujar. Como les digo, nosotros lo vamos a ver, ahorita solo estamos en la opción 2D, ¿verdad? Que son figuras geométricas, incluso aquí nos dan algunas opciones. Por ejemplo, si dibujáramos esta flecha, tendríamos que hacer una captura. Bueno, esta está bastante fácil. Por ejemplo, acá 40 y luego 60 hacia arriba. Si yo quisiera hacer esa flecha, entonces trazo L, Enter, o la línea aquí arriba, una línea aquí que mida 40, luego 60 hacia arriba, luego si voy a ver el dibujo, tiene 30 a la derecha, tiene 30 a la derecha, y lo mismo hace de este lado, 60 y 30. ¿Ya? Ok, y de aquí para acá 50 al centro. Entonces vengo y trazo una línea que solo me va a servir de guía de aquí para acá, y del centro hacia arriba trazo 50. Y de esos 50 ya trazo una línea de aquí para acá y una línea de aquí para acá. Y selecciono las que me sirvieron de guía y las borro. Y automáticamente pues estoy trabajando esa flecha. Lo mismo, si ustedes se dan cuenta aquí, esa flecha está totalmente separada. Si yo quisiera convertirlo, ¿cuál era el comando? Vamos a ver si alguien apuntó o alguien tiene noción de eso. Vamos a ver. ¿Cuál era el comando? De Poli. Muy bien, Bpoli, sí, gracias. Entonces ingreso el comando Bpoli, le doy Enter, le doy un clic al centro y le doy Enter. Y vean, lo puedo mover aquí a la par y obtengo el dibujo original, que fue el que he hecho por líneas. Y aquí obtengo el dibujo ya con una línea continua, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay diferentes opciones para poder trabajar. Lo importante es conocer cómo hacerlo, cómo generar, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar yo cómo ir trabajando el 3D. Y el 3D es a base del 2D. E incluso para cambiarlo, yo tengo que hacer un cambio de configuraciones. Aquí estamos, si se dan cuenta, trabajando en dibujo y anotación. ¿Qué quiere decir 2D? Si yo doy clic acá a 3D, me cambia la interfaz de arriba. Estas opciones, vean, me las cambia. Porque ya son diferentes. Entonces en 3D ya aquí tendría que hacer uso de las 3 dimensiones. ¿Ve? Ya se me posiciona en 3 dimensiones el eje X, el eje Z, que es el de arriba, y el Y. Si yo me pongo acá en top, solo tengo el eje Y y el eje X. ¿Verdad? Entonces aquí ya lo ubico en 3D. Entonces ya las opciones que me trae acá son diferentes. Por ejemplo, yo ya podría, por ejemplo, darle un volumen a la flecha, por ejemplo. ¿Ven? Ya podría darle un volumen a esta flecha. Entonces, si yo le vamos a aplicarle una vista diferente para poderlo visualizar.
Permítanme un segundo, solo sí, vamos a ver, permítanme. Muy bien, perdón. Entonces, como les comentaba, esto es ya trabajar el 3D. Eso ahorita no lo vamos a ver, solo les estoy más o menos indicando de qué es lo que se ve. En plano se ve normal, como cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, las interfaces del programa vienen adaptadas para cada caso. O sea, ahí sí que cada caso es el que se va a trabajar. ¿Ok? Siempre es importante eso para, para que ustedes puedan trabajar eso. Algo importante también es que en este proyecto nosotros vamos a trabajar el dibujo industrial. Cuando yo me refiero al dibujo industrial, me estoy refiriendo a estos dibujos que vimos nosotros en la parte de abajo, como por ejemplo esto, un clip, por ejemplo, una viga, un módulo de gradas, eh, sí, objetos como estos de resortaje, estos otros objetos, engranajes, también formas onduladas como un paraguas, formas isométricas. Aquí hay como que piezas industriales. Esa es la idea, que podamos conocer cómo es que funciona. Entonces, la próxima guía va a estar hablando sobre eso, ¿verdad? La próxima guía vamos a tener ejercicios para trabajar en 2D y 3D, ¿verdad? Para poder tener una noción gráfica digital, porque realmente pues el dibujo a mano se utiliza, pero el que más se desarrolla es este dibujo computarizado, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de ustedes tendrá alguna duda. ¿No? Vamos a ver el chat. Ok, no hay. Muy bien. Perfecto, entonces si no hay dudas y todo está claro, por mí termino el tema de la guía de esta semana, entonces necesito que coloquen nombre completo, grado y carrera para hacer el registro de lo que viene siendo asistencia. Y necesito por favor que empiecen a prepararse los que no tienen el programa para descargarlo, porque sí lo vamos a estar trabajando en parcial, por favor. ¿Estamos? Entonces, lo dejamos hasta acá. Pasen un excelente día y cuídense.
Profe, con una pregunta. Dígame. ¿Cómo es que se llamaba ese programa? Se llama AutoCAD. Ah, bueno, gracias. Muy bien.